Ok, continuando con esta serie de videos, para el examen trimestral vamos a hacer esta última parte. Tenemos las series. Las series se clasifican también en aritmética y geométrica, a menos que sean especiales, y ahí están las fórmulas en proyectadas. La primera, si es aritmética, pues tenemos que esta va a ser la fórmula n dividido entre 2 multiplicado por uno más n menos uno por d. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula en realidad es esta de aquí abajo, n dividido entre 2 entre paréntesis a más uno más a sub n, pero a sub n recordemos que sale de la fórmula de las progresiones aritméticas que dice que eso es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Por esa razón que está todo esto en la fórmula n. Recordemos que es el número de términos que me estén dando en esa serie, es decir, el número de términos puede ser 10, 11, 13, lo que me estén diciendo, dividido entre 2. A sub 1, el término 1, n es la posición que yo quiero hallar y d es la diferencia. Si son geométricas, pues nosotros vamos a tener que esta es la fórmula a sub 1 por r, que es la razón, elevado a la n menos 1. Y eso dividido entre la razón menos 1. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a proceder a hacer el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 es este de aquí. Puedo analizar que es una serie. Vamos a ver qué estilo tiene esta serie. Primeramente 4 más 8 más 12. La voy a copiar exactamente igual aquí. Más 8 más 12 más 16. Y aquí vamos a ver cómo se comporta esta serie. Entonces aquí empezamos a analizar qué se hace, si se suma, se resta, de cuánto en cuánto va. Entonces puedo observar o puedo analizar que de 4, para que sea 8, le tengo que sumar 4. Aquí hay 4. Para que 8 sea 12, le sumo 4. Entonces sería más 4. Y para que esto sea 16, también se le suma 4. Que 12 más 4 es 16. Sí, entonces una serie de estilo aritmética. Porque es una suma que está, se le va sumando a cada cantidad 4 unidades para que llegue a ser igual a la otra. Entonces, si ya yo identifiqué que es este número de serie, pues ya yo lo que tengo que saber es que voy a trabajar con la serie o con la fórmula de las series de estilo aritmética. Entonces, tengo que definir quién va a ser el término 1. El término 1 es el primer término que aparezca, en este caso es 4. Tengo que definir quién es n, ya les voy a decir cómo se define quién es n, y tengo que definir quién es d. D obviamente es la diferencia que hay entre cada uno, eso es 4 también. Y n, bueno, es la posición o el número de términos. En este caso el ejercicio le tiene que decir una serie que tiene 10 términos, una serie que tiene 8 términos, una serie que tiene 9 términos, una serie que tiene 12 términos. Yo voy a agarrar como ejemplo el número de términos 12 porque eso lo va a salir en el enunciado. Y lo que hago es sustituir. Tengo que S sub n, es decir, la serie va a ser igual a n, que en este caso dijimos que es 12, aquí está, dividido entre 2. Y toda esta expresión multiplicada por a sub 1, sabemos que a sub 1 la tenemos que es 4, más a sub 1 de nuevo, que sabemos que es 4, estamos sustituyendo la fórmula, más n, que sabemos que n es 12, menos 1, porque lo dice la fórmula, mírenlo aquí, y eso multiplicado por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vamos a encontrar allí? También la diferencia la tenemos, que es 4. Y todo esto, pues vamos a resolver ese ejercicio. Aquí sería que S sub n va a ser igual a 12 dividido entre 2, eso es 6. Aquí sería 4 más 4. Aquí más, primero se resuelven por los signos de agrupación, el paréntesis. Si yo tengo 12 y le resto 1, eso es 11. Y esto me multiplica a 4. Luego de eso ya tengo que resolver esta multiplicación para poder eliminar de por sí ese paréntesis. Entonces tengo que S sub n va a ser igual a 6. Aquí sería 4 más 4. 11 por 4 serían 44. 11 por 4 es 44. Aquí sería más 44.
Luego de eso ya resolví el paréntesis, tengo que resolver este corchete. Entonces este corchete sumo y me va a quedar que S sub n va a ser igual a 6, aquí sería 4, aquí sería más 4 más 44, serían 48, y ya resolvimos ese corchete. Solamente nos queda resolver la llave. Entonces sería S sub n va a ser igual a 6. Aquí, para resolver la llave, definitivamente lo que hago es sumar 48 más 4, eso es 52. Y por último, lo multiplico por el número de afuera. Entonces decimos que S sub n es igual a 6 por 52. Si yo tengo 6 y lo multiplico por 52, eso me da 302. Déjenme chequear porque igual estamos haciendo un ejercicio y sin calculadora nos podemos equivocar. 6 por 2 es 12 y 5 por 6 es 30 y uno que llevo 31. Muy bien. Entonces sí sería 312. Entonces ya de esa manera ya terminamos el ejercicio. Y depende de lo que me pida el ejercicio. En este caso, si el ejercicio me pide, en este caso, que son 10 términos, pues eso es lo que voy a hacer en la serie. De repente me puede decir cuál es el término que sigue a esta serie. Simplemente ustedes lo que hacen, como va de 4 en 4, entonces aquí le colocan 20, porque 16 más 4 es 20. Así de sencillo, depende de lo que me diga el ejercicio. Pero en este caso me están mandando a hallar la sumatoria. Ya tenemos ese primer ejercicio, podemos identificar que este ejercicio es de estilo creciente, ¿verdad? Y es aritmética. Y este de aquí abajo va a ser decreciente porque va de mayor a menor. Entonces vamos a ver si efectivamente es aritmética o es geométrica, porque vamos a ver los dos estilos. Entonces aquí lo hacemos de este colorcito. Simplemente agarramos el ejercicio. Aquí sería el ejercicio 10, 8, 6, 4. 10, 8, 6, 4. Y aquí se va a terminar, como es una serie, es en suma. Si aparece con comas, sería una progresión. ¿Ok? Pero si aparece con signo de más, ya sabemos que es una serie. Vamos a acomodar esto aquí un poquito porque no me gustó cómo quedó, ya que lo estaba copiando con comas. Entonces aquí sería 10 más 8 más 6 más 4. Y voy a retroceder para ver si era. ¿Sí? Hasta allí. La estudio. Esta de aquí es una progresión también aritmética, pero de forma decreciente. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Esto va de 10 para llegar a ser 8 es menos 2. De 8 para llegar a ser 6 es menos 2. Y de 6 para llegar a ser 4 es menos 2. Es decir, se va restando 2. Ya ahí tenemos por lo menos ese dato. Entonces tiene que ser de la misma parte, de esta misma expresión que es aritmética. Entonces lo que hago es sustituir la fórmula. S sub n va a ser igual. Obviamente me tienen que decir el número de datos. Aquí está diciendo que es 4, pero puede ser que el enunciado diga 20 términos. Entonces, si me dice 20 términos, allí lo que tengo que hacer es sustituir. ¿Por qué? Recordemos que la fórmula es este y necesitamos a un n. Entonces, n me lo da el mismo ejercicio. Yo voy a utilizar 20 porque yo le quiero poner 20, puede ser 18, el número que sea. Entonces, aquí sería 20 dividido entre 2. Aquí pues ya tenemos esta expresión, tenemos que S sub n es igual a 20 dividido entre 2, entre llave, y sigo colocando lo de la fórmula A sub 1. Vamos a definir primero quién es A sub 1. En esta progresión de aquí, tenemos que aquí A sub 1 va a ser igual a 10. Tenemos aquí que n va a ser igual a 20 porque es el que yo asigné. Tenemos aquí, ¿qué más me falta? La diferencia. Esta diferencia es menos 2, porque es una diferencia menos 2 porque va de 2 en 2, pero restando. Y eso es lo que vamos a sustituir en la fórmula. Entonces, sustituimos en nuestra fórmula esa expresión. Sería S sub n va a ser igual, como la fórmula es n entre 2, entonces sería 20 dividido entre 2. Aquí sería dentro de paréntesis el término A sub 1, que es 10,
aquí sería más el término a su 1 de nuevo, que es 10, aquí sería más n menos 1, y aquí sería multiplicado por d, pero d sabemos que es menos 2, ¿ok? Y aquí ya culminaríamos. Aquí me faltó sustituir, por si acaso que lo voy a hacer, n, porque ya n nosotros lo sabemos. N nos lo dice el ejercicio, n es 20. Entonces de aquí voy a sustituir directamente el 20. ¿Ok? Entonces vamos a resolver toda esta expresión de aquí para ver qué tal nos da. Recordemos que primero se resuelven los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Entonces aquí sería que S sub n es igual a 20 dividido entre 2, que da 10. Aquí resuelvo, aquí da 10 más. Aquí sería 10. Resuelvo los paréntesis primero para poder eliminar esos paréntesis por el orden que debe llevar. Si yo tengo 20 y le resto 1, eso es 19. Entonces aquí sería 19. Y esto lo voy a multiplicar por menos 2 para poder eliminar esos paréntesis. Entonces tenemos, voy a continuar aquí arriba, tenemos que S sub n va a ser igual a 10. Aquí quedaría 10 más 10. Resuelvo esto multiplicando o aplicando propiedad distributiva. ¿Cuánto será? 19 por 2 es 38, pero aquí recuerden que es menos por más y es menos, sería menos 38. Y aquí cierro ya esta expresión. De esta manera ya se resolvió, por lo visto, los paréntesis, pero miren que los corchetes no se han resuelto. Entonces, esto queda dentro de corchete toda esta expresión. Y luego de allí, pues eliminamos estos corchetes y por último las llaves. Vamos a colocar esto bien porque no salió bien. Se ve muy feo. Aquí van los paréntesis, perdón, los corchetes y aquí luego va la llave. Entonces aquí pues S sub n va a ser igual a 10. Aquí me quedaría 10. Aquí signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. En este caso, el número mayor de toda esa expresión es 38, perdón, y al tener 38 restarle 10, eso me quedaría esta expresión como menos 28. Entonces sería todo esto que está aquí. Todavía no puedo eliminar estos al multiplicar más por menos. Obviamente ahí sí se elimina. S sub n es igual a 10. Aquí sería 10. Sería menos por más es menos. Y aquí sería 28. Luego de toda esta expresión, tengo que S sub n va a ser igual a 10. Aquí lo que hago es restar. Si yo tengo 10 y le resto 28, eso va a darme menos 18. Y luego esa cantidad se multiplica por este 10. Entonces tenemos que S sub n va a ser igual a menos 180, porque menos por más es menos. Menos 180. Y esta es la sumatoria que nosotros buscamos para este tipo de ejercicio. Ok, entonces aquí continuamos con lo que serían estas características, ¿no? Ya tenemos entonces la de las series aritméticas, vamos a ir con las series geométricas. En este caso, las series geométricas, vamos a hacer ese es el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 nosotros vamos a analizar que va de aquí para llegar a ser 24 tengo que sumar 12, pero de 24 para llegar a ser 48 no se puede sumar 12, ya yo sé que entonces es de estilo geométrica, pero la multiplicación de ella va por 2. Si yo multiplico 12 por 2 es 24, 24 por 2 serían 48, ¿verdad? 48 por 2 sería 96. Entonces ya yo sé que la razón va a ser 2. Entonces ya aquí puedo aplicar ya la fórmula directamente. Tengo a su 1, vamos a copiar la serie, 12, 24, 48, 96. 12, 24, 48, 96.
Aquí ya yo sé que es una serie de estilo geométrica y su primer término, que es a sub 1, es igual a 12. Y que voy a tener, esto es igual a 12. Aquí yo tengo la razón, ya la razón la habíamos utilizado, la habíamos analizado, que era 2, porque era multiplicada por 2. Ya tenemos estos dos elementos, pues ya podemos sustituir en la fórmula. Solo nos piden a su 1, nos piden la razón elevado a la n menos 1 y la razón menos 1. Entonces aquí podemos ya utilizar. Si me piden n, me tienen que decir el número de términos. Yo aquí los puedo escoger. En este momento yo voy a escoger el número de término 10, pero puede ser cualquier número de términos dependiendo del ejercicio. Entonces yo lo que hago es sustituir. Aquí sería que S sub n va a ser igual, como nos vemos aquí, nuestra fórmula es a sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, entonces sería a sub 1, ya voy a sustituir directamente a 12, multiplicado por la razón que es 2, elevado a la n que es 10 menos 1. Y en la parte de abajo, pues obviamente voy a colocar la razón menos 1. La razón ya yo sé que es 2 y menos 1. Y entonces empiezo a resolver. S sub n va a ser igual a 12. Primeramente resuelvo esa potenciación, que es 2 elevado a la 10. 2 elevado a la 10, eso es 1024, si mal no estoy. Si a la 9 es 512, elevado a la 10 es 1024. Perfecto. Entonces sería 1024. Aquí resto, 2 menos 1 es 1. Y aquí lo que hago es resolver. S sub n va a ser igual a 1024 multiplicado por 12. Y eso es 12.288. Si eso lo divido entre 1, tengo que S sub n es igual a 12.288. Y esta es la respuesta. 288. Y aquí voy a tener mi expresión que me están pidiendo. ¿Okay? Eso es todo lo que voy a hacer en este tipo de ejercicio. El otro ejercicio también lo inventé para que sea una serie de estilo geométrica, pero aquí va a haber una diferencia. Este de aquí, recuerden que es creciente, y este de aquí va a ser decreciente. ¿Ok? ¿Por qué va a ser decreciente? Porque va de mayor a menor. Si observamos, el primer término es 18, el segundo es 9, el segundo es 9 medios, que eso es 4,5, el tercero es 9 cuartos. Entonces ahí va en forma decreciente, de mayor a menor. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que va a estar multiplicado por una razón. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la razón? Vemos el comportamiento, lo voy a copiar aquí del ejercicio número 4. Aquí sería 18, aquí sería 9. Voy a ir viéndolo para no confundirme. Aquí sería 18, aquí sería más 9, aquí sería 9 medios, si mal no estoy, aquí sería 9 cuartos. Vamos a ver, 18, 9, 9 medios, 9 cuartos. Perfecto. Entonces aquí ya yo tengo que ver cuál es la característica que tiene. La característica que tiene es que es multiplicado por un medio. Si yo tengo aquí 18 multiplicado por un medio, se sobreentiende que aquí hay 1. 18 por 1 es 18 y 2 por 1 es 2. Entonces 18 dividido entre 2 da 9. Este es este término que está aquí. Aquí sería 9 multiplicado por un medio, sería 9 por 1, 9 y 1 por 2, 2. Sería 9 medios. Aquí está este. Y el otro sería 9 medios multiplicado por un medio, sería 9 por 1, 9 y 2 por 2, 4. Aquí sería. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la razón de este ejercicio es un medio. ¿Para qué tengo que obtener o tengo que ver la razón? Para ver los datos. Entonces tengo a su 1. A su 1 es el primer término, que es 18. Tengo la razón. Sí, la razón es un medio. Se puede utilizar como un medio o 0,5. De las dos maneras nos sirve. ¿Y qué más nos están pidiendo en el ejercicio? N. Entonces, bueno, N le podemos asignar un valor cualquiera.
En este caso a n le vamos a asignar un valor cualquiera. Aquí me faltó, por si acaso, ya sustituir el valor de n. Esta sumatoria, su valor podemos colocar como el término que yo quería hallar aquí era 12. Aquí sí, no vamos a hallarlo como s sub n, ¿ya? Esa es la sumatoria. Entonces vamos a hallar aquí, obviamente esta expresión. Entonces simplemente tengo s sub n, un momento, simplemente tengo aquí s sub n, va a ser igual al primer término. El primer término sabemos que es 18 multiplicado por la razón en que nos estamos basando en esta fórmula, multiplicado por la razón elevado a la n. ¿Okay? Aquí entonces tenemos toda esa expresión multiplicado por la razón, que la razón es un medio, elevado, si quieren lo metemos dentro del paréntesis, ya vamos a meter esto dentro del paréntesis también, elevado a la n. Sabemos que n es el valor que nosotros les asignemos. En este caso yo el valor que le voy a asignar a este va a ser 14, por decirle así. Entonces sería toda esta expresión, un medio elevado a la 14 menos 1. Y todo eso dividido entre la razón menos 1. La razón ya yo sé que es un medio y a eso le voy a restar 1. De esta manera voy a empezar a resolver este ejercicio, porque no está resuelto, solamente está planteado. S sub n va a ser igual a ¿quién? A 18 multiplicado. Si quiero resuelvo esto de una vez, con fracción como les decía, o lo puedo resolver con decimales, de las dos maneras es válido. Un medio elevado a la 14. ¿Cuánto será eso? 0.5 elevado a la 14. Eso da una expresión bastante alta, que eso es 0.0000. Son 5 ceros delante porque es 6 por 10 elevado, 6 por 6, perdón, 10, 35, 15, 62, 5 por 10 elevado a la menos 5. En notación científica quiere decir que hay 5 ceros delante de esa expresión. Entonces agarramos, vamos a utilizar solamente esta expresión así, para no colocarla toda completa, y a esto le restamos 1. Entonces todo esto lo vamos a dividir entre esto de aquí. Esto lo podemos hacer en forma de fracción. Aquí se sobreentiende que hay un 1, multiplicamos como la carita feliz. Aquí sería 1 por 1 es 1, aquí sería 2 por menos 1, eso es menos 2, y aquí sería todo esto dividido entre 2 por 1, 2. ¿Okay? Aquí entendemos que S sub n va a ser igual a 18 que multiplica a toda esta expresión 0.00006,1. Bueno, ya aquí podemos sacar de una vez esa resta. Vamos a hacer la resta. Si yo tengo toda esa expresión y le resto 1, eso sería, toda esta expresión le resto 1. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora para no equivocarnos porque tiene decimales. Entonces es importante nosotros que con los decimales trabajemos. Esta expresión de aquí me da menos 0.9999, son 4939. ¿Okay? Y toda esta expresión la podemos también resolver. Aquí se sobreentiende que tengo que resolver esta fracción. Si yo tengo menos 1, perdón, si yo tengo 1 y le resto 2, eso es menos 1 sobre 2. Esto también lo puedo hacer directo. Si yo quiero, lo que tengo que hacer es dividir un medio, que es 0,5, restarle 1, eso va a dar menos 0,5. Es lo mismo de aquí. Entonces tenemos que S sub n es igual a 18, ya este 18 lo puedo multiplicar directamente por toda esta expresión. Aquí sería 18 multiplicado por 0.999939, y eso me da
Menos por más menos, 17,9998902. Y todo eso lo voy a dividir, aquí ya hago la división, esto es menos 0,5. Al dividir entre eso, esa cantidad entre 0,5, miren cómo me da. S sub n va a ser igual a 35,997,804. ¿Ok? Si queremos, redondeamos a solo dos decimales. ¿Ok? Aquí está. ¿Por qué me dio positivo? Porque al yo dividir menos entre menos, eso es más. Entonces me da esta expresión de aquí. ¿Ok? Toda esta expresión de aquí. Entonces aquí ya tendríamos los dos estilos. Puede darme así, puede darme así. Entonces es importante nosotros saber manejar la regla de los signos. Luego de esto, que nosotros tengamos todo este ejercicio así, que es lo que hemos visto, vamos a hacer un paneo de este ejercicio de esta manera. Miren. Ya aquí tenemos las series de estilo aritmética y de estilo geométrica. Yo se las quise hacer creciente y decreciente para que ustedes vean, aunque las decrecientes no son muy común visualizarlas. Pero igual es importante saber los dos que sí, los dos tipos que pueden existir. ¿Ok? Es importante saber que puede ser de este tipo o puede aparecerle de este estilo. Porque de los dos puede ser. Entonces aquí tenemos. Y por último, nosotros vamos a analizar el ejercicio de la función exponencial. Esa función exponencial que nosotros vamos a estudiar aquí es esta que aparece aquí. Fx igual a 3, la voy a copiar por aquí abajo y va a ser la última de ellas que analicemos. Esto sería f de x del ejercicio número 5, f de x igual a 3 elevado a la x más 1. Y aquí, si mal no estoy, era menos 3. Menos 2. ¿Ok? Para hacer el análisis de este ejercicio, pues nosotros lo que nos tenemos que basar es en las funciones exponenciales y sus características. Las funciones exponenciales tienen unas características muy marcadas. El dominio van a ser todos los números reales, el rango van a ser todos los números reales. En este tipo de ejercicio no puede ser. El dominio sí son todos los reales, pero el rango tiene restricción porque esta función exponencial nosotros la llamamos mediante los logaritmos. Entonces, si nosotros lo llamamos mediante los logaritmos negativos no existen. Los logaritmos negativos no existen ni los logaritmos cero. Los logaritmos de cero no existen ni los negativos. Esos son los logaritmos que no existen. Entonces aquí, bueno, tenemos que analizar eso. ¿Qué función o cómo tiene la función exponencial? Su característica es f de x igual a elevado a la x. Le puede aparecer así o le podría aparecer como f de x igual a 1 dividido entre a y esto elevado a la x. Estas son las funciones exponenciales originales. Si nosotros hacemos esta, le estamos haciendo una transformación a la función exponencial. Cuando nosotros le sumamos a este exponente, le sumamos 1, quiere decir que eso se va a correr en el eje de las x. Se va a correr una unidad en el eje de las x. Y si el número está en la parte de abajo, es menos 2, se corre 2 unidades hacia abajo en el eje de las y. Y también, si fuera positivo, se corren 3 unidades hacia arriba en el eje de las y. Eso es lo importante saber. Sabiendo todo esto, nosotros vamos a irnos a la gráfica de la ecuación, de la función exponencial original. La función exponencial que origina todo esto es f de x igual a 3 elevado a la x. Esa es la original. Pues vamos a hacer este estudio rápidamente y después vamos a ver que sí se va a desplazar la gráfica primero una unidad hacia el eje de las X y después 2 unidades hacia abajo en el eje de las Y. Vamos a ver, empiezo a graficar, lo voy a hacer ya mentalmente. Voy a sustituir 5 valores. F de menos 2. Al yo sustituir F de menos 2 aquí, esto me va a quedar menos 2. En este caso, perdón, aquí sería 3 elevado a la menos 2. Porque recuerden que este es el valor
de X. Estos son valores que toma X para hallar valores de Y. Entonces sería que f de menos 2, como es un exponente negativo, aquí se sobreentiende que hay un 1, el 1 pasa para la parte de arriba y el 3 pasa para la parte de abajo. Y esto ya se convierte en positivo. Al convertirse toda esta expresión en positiva, un momentito aquí, que esto me está saliendo muy feo. Al convertirse toda esa expresión en positiva, quiere decir que yo lo que hago es hacer la división de esa expresión. Simplemente hago la división de esa expresión. Esto me había quedado que f de menos 2 era igual a 3, elevado a la menos 2. ¿Ok? Entonces sería que f de menos 2 es igual a 1/3 elevado a la 2, porque ya yo lo quería convertir en positivo para trabajar. Entonces aquí resuelvo esa potenciación rapidito, eso me va a quedar 1/9. ¿Por qué 1/9? Porque 1 elevado al cuadrado es 1 por 1 y 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Entonces tengo yo que resolver esa división. Si yo tengo 1 dividido entre 9, eso es 0,111111. Entonces aproximadamente agarramos solo dos decimales, 0,11. Después de esto, nosotros vamos a tener a f de menos 1. Es el mismo procedimiento. Aquí sería 3 elevado a la menos 1. Y aquí empezamos pues a resolver. F de menos 1 va a ser igual a 1/3. Aquí simplemente hay que invertir porque el exponente es 1. Si el exponente es un número distinto de 1, como era en la parte de arriba, ahí no se invierte solamente, sino que se resuelve. Porque esta expresión es como que quedara elevado a la 1. Y todo número elevado a la 1, su resultado va a dar la misma cantidad. Entonces aquí lo que tengo que hacer es dividir 1 dividido entre 3. Y eso me da aproximadamente 0,33. Este símbolo es de aproximación. 0,33. Ya tenemos aquí esta parte del ejercicio. Ahora vamos a sustituir el 0. El 0 va a ser igual, eso es todo, me va a dar 1. ¿Por qué me va a dar 1? Porque todo número elevado a la 0 va a dar 1. Pero igual lo voy a hacer. 3 elevado a la 0, eso es 1. Por propiedades de la potenciación. Y aquí vamos a tener el f de 2. Vamos a ir en orden. El f de 1 va a ser igual a 3 elevado a la 1. Y 3 elevado a la 1 es 3. Y por último sustituimos el f de 2. Esto va a ser igual a 3 elevado a la 2. Recuerden que la base es 3 y se repite 2 veces. Entonces es como que multiplicaríamos 3 por 3, que es 9. Y aquí tenemos la función original de esta. Esta es la función exponencial como tal. Lo que vamos a hacer al sumarle 1 y al restarle 2 son transformaciones de esa función exponencial. Entonces aquí nosotros vamos a tener esta expresión ya. La primera transformación que nosotros le vamos a hacer a esa gráfica va a ser lo que les decía, sumarle 1 al exponente. ¿Qué pasa si yo le sumo 1 al exponente? Vamos a hacerlo con los mismos valores. F de menos 2. Aquí sería igual a 3. Vamos a hacer toda esta expresión. Recordemos que estamos haciendo la primera transformación, que es f de x igual a 3 elevado a la x más 1. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces sería 3 elevado a la x. Recordemos que x tiene el valor de menos 2 más 1. X sería 3 elevado menos 2 más 1, signos diferentes se restan y se coloca el del mayor, me queda menos 1. Entonces, toda esta expresión de aquí va a quedar como 3 elevado a la menos 1, pero como es un exponente negativo, lo que hacemos es invertir. Aquí se sobreentiende que hay un 1, y esto me va a quedar como 1/3. Simplemente este va a ser el nuevo valor. Esto es igual a 0.33333. Entonces ya aquí tenemos esta expresión de aquí. Luego de eso hacemos con todos los otros valores. Y por último, después a esta función que estamos haciendo en este momento le vamos a restar 2. Y vamos a ver el comportamiento de esa transformación. Aquí sería f de menos 1 va a ser igual a 3 elevado a la menos 1 más 1. Y aquí tenemos que esto es igual a 3 elevado a la 0.
y todo número elevado a la 0, su resultado va a ser 1. ¿Ok? Voy a encerrar para que no se confundan los de la segunda expresión con color rojo. Encierro los resultados. Los primeros van a quedar con su mismo colorcito. Entonces aquí vamos a sustituir ahora el otro valor, f de 0 va a ser igual a 3 elevado a la 0 más 1, y 3 elevado a la 0 más 1, seguimos diciendo que eso es 3 elevado a la 1, 0 más 1, eso es 1. Y todo número por propiedades de la potenciación elevado a la 1 es el mismo número. Entonces tenemos que f de 0 es igual a 3. Aquí tenemos esta expresión de aquí. La vamos a encerrar, como les decía, de colorcito rojo. Y vamos a hacer lo mismo con el otro valor. En este caso, yo voy a trabajar con el mismo valor que es f de 1. F de 1 va a ser igual a 3 elevado a la 1 más 1. Y eso es 3 elevado a la 2, porque 1 más 1 es 2. Entonces tenemos que f de 1 es igual a 9, porque 3 por 3 es 9. Ya tenemos aquí nuestro otro valor. Y por último vamos a hallar el último de los valores. En este valor de aquí decimos que f de 2, esto va a ser igual a 3 elevado a la 2 más 1. Y aquí vamos a ver que 3 elevado a la 2 más 1, eso es igual a 3 elevado a la 3. 2 más 1, 3. Y aquí al resolver esa potenciación vamos a tener 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. De esta manera, pues ya nosotros hicimos nuestra transformación número 1. Y luego estos resultados, pues todos los vamos a llevar a graficar. Todavía falta, vamos a hacer el análisis de la última transformación. ¿Cuál es la ecuación normal, la función normal toda? Entonces aquí sería f de x igual a 3 elevado a la x más 1 menos 2. Esta es la última transformación. Entonces sería que f de x va a ser igual a 3 elevado a la x más 1, ¿verdad? Entonces vamos a colocar ya valores, vamos a colocarle ya valores a la x, aquí vamos a colocarle el menos 2, el mismo que estamos analizando. Recuerden siempre analizar lo mismo para que vean el comportamiento de la función. Aquí sería menos 2 más 1, y aquí sería restarle 2. Aquí sería f de menos 2 va a ser igual a 3 elevado a la menos 1 menos 2. Porque primeramente resuelvo la potenciación. Menos 2 más 1 es menos 1. Y esto lo ordenamos como f de menos 2 va a ser igual, como es un exponente negativo, aquí se sobreentiende que hay un 1, sería 1/3, menos 2. ¿Ok? Aquí como es una fracción, pues la resolvemos. De manera cruzada o aplicando la carita feliz. F de menos 2 va a ser igual a 1 por 1, que es 1, y aquí sería menos por más, que es menos, 3 por 2, 6. Dividido entre 3 por 1, 3. Aquí sería, signos diferentes se restan y se coloca el del mayor, aquí me quedaría 5/3. Al dividir ese 5/3, aproximadamente, eso me da menos entre más, obviamente esto es menos. ¿Cuánto me da aproximadamente 5 dividido entre 3? Es 1.666666666666, un poco de 6. La ponemos como 1.67, redondeado, porque esto sigue. ¿Okay? Ya tenemos nuestro valor número 2, es negativo ese valor, obviamente. Vamos a tener nuestro valor, en este caso, número 2, de esta expresión, que sería 3 elevado a la menos 1 más 1 menos 2. Aquí tenemos que f de menos 1 va a ser igual a 3 elevado a la 0 menos 2. Y 3 elevado a la 0, nosotros sabemos que todo número elevado a la 0 es 1, menos 2. Tenemos que esa expresión me da, en este caso, menos 1.
signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Esto de aquí lo vamos a encerrar entre este colorcito para que identifiquemos que ya esta es la última de las ecuaciones que estamos resolviendo, de las funciones, perdón, estoy diciendo ecuaciones. Entonces ya tenemos ese valor. Vamos a hallar el otro valor de esta expresión. El otro valor de esta expresión, podemos decir que f de 0 va a ser igual a 3 elevado a la 0, en este caso más 1, menos 2. 3 elevado a la 0, esto me va a quedar 1 positivo. F de 0 va a ser igual a 3 elevado a la 0 más 1 es 1, menos 2. 3 elevado a la 1 obviamente es 3, menos 2, eso es 1, positivo. Entonces tenemos que f de 0 es igual a 1. Ya tenemos aquí nuestro otro valor. ¿Ok? Y por último nos quedan los positivos. Vamos a hacer ese valor de los positivos. Aquí continuamos, decimos que f de 1 va a ser igual a 3 elevado a la 1 más 1 menos 2. 3 elevado a la 1 más 1 menos 2 sería que f de 1 es 3 elevado a la 2 menos 2. Resuelvo la potenciación, 3 elevado a la 2, eso es 9, y 9 menos 2 es 7. ¿Ok? Entonces tenemos que f de 1 es igual a 7. Ya tenemos nuestra otra expresión aquí. Y por último, vamos a ver si vamos bien. Y por último, pues lo que hacemos es restarle o resolver por el 2. F de 2 positivo va a ser igual a 3 elevado a la 2 menos 1, más 1, perdón. Y aquí le restamos 2. Aquí sería f de 2 es igual a, vamos a hacerlo paso a paso mejor, es 27, pero lo vamos a hacer paso. 3 elevado a la 3 menos 2. Aquí sería f de 2 es igual a 27 menos 2. Y 27 menos 2 es 25. 25. Y entonces aquí tenemos nuestra representación. En fin, podemos verificar si eso está bien. Vamos a poner esto un poquito chiquitito para ver el resultado. Fíjense, en la primera, aquí miren, si lo podemos hacer mentalmente. Si a esta expresión que es 0,33 le resto 2, eso me va a dar 1,67 por la regla de los signos. Está bien. Si a esta expresión que está aquí, ¿verdad? En este caso, yo le resto a 1, yo le resto 2, me va a dar 1 negativo. Mírenlo aquí. Si a esta expresión que está aquí, 3, le resto 2, me va a dar 1 positivo. También está bien. Si a 9 le resto 2, me da 7. Y si a 27 le resto 2, es 25. La matemática es perfecta. Nos podemos equivocar, somos nosotros. Entonces ya aquí tengo mis dos transformaciones. ¿Para qué yo hago esas transformaciones? Para hacer mi plano cartesiano. Y en mi plano cartesiano vaciar toda esa información. Hago mi plano cartesiano. Recordemos que mi plano cartesiano es bastante largo porque llega hasta 27. El eje de los positivos. Entonces el eje de la negativa solamente llega hasta 2. Sí, hasta 2. Entonces vamos a trabajar como esta expresión aquí. ¿No? No es mucho la expresión. Entonces voy a trazar mi plano cartesiano. Aquí voy a empezar a contar. Recuerden que aquí están las y positivas. Entonces voy a empezar a contar hasta 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fíjense que no me alcanzó, pues quiere decir que tengo que proyectar ese plano más abajo para que me pueda alcanzar, porque si no, no va a ser posible la gráfica. ¿Ok? Si mal no estoy, creo que era 1, 2, 3, 4, 5 más. Entonces, bueno, si sobra no importa.
Entonces aquí vamos a ver el plano cartesiano de las X y el otro plano de las Y negativas. Recordemos que aquí nosotros vamos a tener a las X positivas, hacia acá vamos a tener a las X negativas, hacia acá vamos a tener a las Y negativas. Entonces empezamos. Las X solamente tengo el valor de 1 y de 2. Y la X negativa de -1 y de -2. Para las Y negativas solamente voy a tener el -1 y el -2. Y eso va a ser toda mi representación gráfica. Vamos a ir haciéndola paso a paso. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26. Me falta un poquitito para el 27. Pero ya no hay nada que no se pueda arreglar. Entonces aquí alargaríamos la recta y aquí colocaríamos el 26, aquí sería el 27 y por supuesto aquí vendrían las Y positivas. Entonces de esa manera ya vamos casi. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestra representación aquí. Empezamos a unir todos estos valores, lo vamos a graficar, pues el primer valor que vamos a graficar es esta, que está en azul. Cuando lo vamos a hacer paso a paso para no enredarnos. Este es el primer valor que obtuvimos, es todo este. ¿Okay? El segundo valor que nosotros obtuvimos es todo este. El tercer valor que se obtuvo es todo este. El cuarto valor es este. El quinto valor es este. 1, 2, este no. Ya vamos a ver qué es lo que estoy subrayando yo aquí. El primer valor de esta función es 0,11. El otro valor de este es, no, este es de esta expresión. Ya vi. Por eso es que lo estoy subrayando para no confundir. Este es de esta, este es de esta sí es de esta expresión, esta de aquí también es, y esta de aquí también es. ¿Ok? Ya, aquí está. Los otros están subrayados de rojo. Esta expresión de aquí es de esta. Entonces vamos a ver. El primer valor es 0,11 aproximadamente. Ese lo vamos a hacer de colorcito azul. Cuando x vale -2, y vale 0,11. -2 está aquí, 0,11 es como por aquí. ¿Ya? El segundo valor, si mal no estoy, es este de aquí. Vamos a ver. Aquí, si tienen tiempo de hacer una tabla de datos, háganla. Pero por cuestiones de tiempo aquí, estoy haciéndolo sin tabla de datos. El segundo valor es 0,33. Cuando x vale -1, ya vale 0,33. Entonces lo graficamos aquí. -1, 0,33. 0,33 es aproximadamente como por aquí. ¿Ok? El otro valor, ¿cuánto valía? El otro valor, cuando x vale 0, y valía 1. Y cuando x vale 1, y vale 3. ¿Ok? x0, y vale 1. Y cuando x valía 1, y valía 3. Aquí está. Y cuando x valía 2, y valía 9. Aquí vamos subiendo y aquí vamos a tener nuestra primera representación gráfica. Esta es la representación gráfica de la función exponencial original. Eso es importante, la original. Las otras son transformaciones. Estamos representando todo esto que está en azul, es decir, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, para que vean cómo es el desplazamiento. Entonces aquí unimos todos esos puntos y va dando esta formita.
Vamos a tratar de hacerla un poquito más derecha, ¿ok? Para que se vea mejor. Ya. Esa es la función exponencial f de x igual a 3 elevado a la x, que es la función exponencial original, sin transformaciones. Luego vamos a graficar la primera transformación que nosotros hicimos, que son los valores que están en color rojo. Cuando x vale menos 2, y vale 0,33. Entonces miren aquí, cuando x vale menos 2, y vale 0,33. ¿Okay? X vale menos 2, Y vale 0,33, es aproximadamente como por aquí. 0,33. Y aquí vamos a tener el otro valor del rojo, cuando X vale menos 1, Y vale 1. Va a estar aquí. Cuando X vale menos 1, Y vale 1. Aquí va a estar. ¿Okay? Ya vamos viendo la ligera transformación. Cuando X vale 0, Y vale 3. X vale 0, Y vale 3. Miren cómo va subiendo. ¿Okay? Aquí, cuando X cuando X vale 1, Y vale 9. X vale 1, X vale 1, Y vale 9. Cuando X vale 2, Y vale 27. 27. El 27 es como por aquí. Vamos a ver si marcamos bien. Seguimos aquí nuestro... Y bueno, tenemos que juntar todos esos puntos, miren. Cuando nosotros observamos que la representación gráfica le sumamos 1, ya vamos a ver, le sumamos 1, vamos a ver que la gráfica se va a desplazar un poquito en el eje de las X. Si vimos el pequeño desplazamiento, en la original, miren cómo es, entonces se está desplazando en el eje de las X, se está moviendo. Ahora, cuando le restamos 2, se va a desplazar, pero para el eje de las Y. Entonces vamos a graficar de este color para que veamos esta transformación. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 1,67. Eso es lo que vamos a hacer aquí. X vale menos 2, Y vale menos 1,67. Menos 2 está aquí. 1,67 es casi por aquí. 1,67 es casi llegando al 2. Aquí está la verdad. ¿Okay? Aquí vamos a ver el otro valor. Cuando X vale... Ah, no, es menos 1,67, perdón. No vi el signo. Entonces allí no va. Si es menos, es hacia abajo que se proyecta. ¿Okay? Entonces, aquí. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 1,67. Y al ser menos 1,67, pues ya sabemos que está casi llegando al 2, pero todavía no toca el 2. Por aquí aproximadamente, por el signo. Cuando X vale menos 1, Y vale menos 1. Entonces aquí sería el otro punto. ¿Listo? Cuando X vale, en este caso, 0, Y vale 1. X vale 0, Y vale 1. 1 positivo aquí. X vale 0, Y vale 1. Y cuando X vale 1, Y vale 7. Entonces aquí, miren cómo hace la gráfica hasta aquí. Y cuando X vale menos 2, Y vale 2,25. 25, perdón. Cuando X vale, Y vale 25. 25 es aquí. Y luego nosotros lo que vamos a hacer es trazar toda esa gráfica. Y fíjense lo que yo les decía. Si es que le sumamos 1 al exponente, ¿qué va a pasar con la gráfica? Se va a desplazar hacia las X.
si le restamos 2, esa gráfica va a bajar 2 unidades con respecto a la gráfica original. Y si nosotros le sumamos, ejemplo, 3, subiría 3 espacios. En este caso, observamos cómo la gráfica se va a desplazar. Aquí déjenme pasar aquí, que es bastante grande esta gráfica. Aquí tendríamos toda esta expresión hasta llegar a esta parte. Entonces todo este recorrido está haciendo mi representación gráfica hasta llegar a este punto. Como les decía. Entonces ahí vemos las transformaciones que ocurrieron para esta representación gráfica. Fíjense que fueron 2 transformaciones. La original es la que se encuentra de color azul. Fíjense que cuando le sumamos 1, que es la de rojo, se desplazó hacia el eje de las X, 1 unidad. Y si le restamos 2, se desplaza hacia abajo 2 unidades. Si le sumamos, se desplazaría hacia arriba las unidades. Si es 13, se desplazaría hacia arriba el 3. Bueno, luego que nosotros tenemos toda esa expresión, ya nosotros sí podemos empezar a estudiar el dominio, a estudiar el rango, a estudiar la paridad y a estudiar la monotonía de esta función exponencial o esta transformación de la función exponencial. ¿Ok? Porque recuerden que se hicieron 2 transformaciones. Vuelvo y repito la teoría. Si se le suma 1 al exponente, se desplaza una unidad hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si se le suma o se le resta. Y si se le resta, en la parte de abajo, como es en este caso C-2, se desplaza 2 unidades hacia abajo. Si se le sumaría, se desplazarían unidades hacia arriba. ¿Ok? Entonces ya vamos a hacer el estudio de esa función. Lo primero que tenemos que nosotros estudiar en este tipo de función va a ser el dominio. El dominio de una función exponencial tenemos que verlo de manera bien, pero bien específica. El dominio son todos los valores que puede tomar la función en X. Voy a poner esto un poquito más largo. Entonces, todos los valores que pueden tomar esa función en X, vamos a ver. Tengo dominio de la función. Dominio de la función va a ser igual a los valores de X. Por lo general, este tipo de funciones en el dominio no tiene ningún tipo de restricción, porque el dominio son los valores de X. Yo cualquier valor que le dé en X va a tener un valor especial en Y. Entonces, el dominio son todos los reales. Así de sencillo, no tiene ningún tipo de restricción. Y si lo quiero colocar en forma de intervalos, va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Ese va a ser el dominio de esta función. Vamos a ver ahora la segunda característica, que es el rango. El rango aquí sí va a modificar. El rango de cualquier función exponencial original es desde 0 hasta más infinito, porque recuerden que los logaritmos no adquieren valores ni de 0 ni de negativo. Entonces desde 0, un intervalo abierto hasta más infinito. Son todos los números positivos. Pero en este caso no es una función exponencial, sino que es una transformación. Y el rango va a ir desde la asíntota, porque aquí le voy a marcar, aquí hay una asíntota horizontal en y igual a 2. Esta va a ser la asíntota, esta, que va a pasar por aquí. Entonces, para yo hallar el rango, yo puedo decir con toda propiedad que el rango va a ir desde menos 2, que es la asíntota que marca, con un intervalo abierto porque no lo incluye, hasta más infinito de esta función. Siempre el rango de este tipo de función va a ir desde la asíntota hacia más infinito.
¿ok? O depende si es una transformación negativa, ahí tenemos que hacer el análisis. Ese es el rango. Ya sabemos que su asíntota horizontal es en y igual a menos 2. ¿Cómo sabemos que esa es la asíntota horizontal? Porque siempre la asíntota horizontal va a ser donde esté esta rayita. Es decir, aquí, donde esté la tendencia. Esto tiende a cero, pero nunca a menos 2, pero nunca lo alcanza. Esa es la asíntota. Bueno, luego de esto tenemos que hacer el otro análisis. Ya tenemos el rango. Vamos a tener, aquí no es necesario demostrar nada, que ahí lo podemos observar. Vamos a hallar la monotonía. La monotonía es si la función crece o decrece. La función crece o decrece. ¿Cómo lo puedo analizar? Bueno, si el valor mayor de x le arroja el valor mayor de y, esa función crece. El valor mayor de x aquí es 2, ¿cierto? Entonces, le arrojó el valor mayor de y, que es 25, ¿ya? Porque el valor que le sigue es 1 y arrojó 7. Va en orden. Y el otro es 0 y arrojó 1. El otro es menos 1 y arrojó menos 1, y el otro es menos 2 y arrojó 1,67. Esta función es una función de estilo creciente, porque va creciendo. ¿Ok? El valor mayor de X arroja el valor mayor de Y. Entonces crece el valor mayor de Y. Entonces es una función de estilo creciente. ¿Cómo sé yo si es decreciente? Sé que es decreciente si el valor mayor de X arroja el valor mínimo de Y. Pero también lo puedo ver por las bases. Cuando la base de esta función, ¿verdad? La base de esta función, que es este 3, sea mayor que 1, vamos a hacerlo así, la base que es 3 de esta función sea mayor que 1, ella va a crecer. Si la base es menor a 1, ella va a decrecer. Así de sencillo. Entonces ya tenemos aquí el estudio. Y por último, pues vamos a hacer el estudio de lo que sería la paridad. Lo voy a hacer ya mentalmente en la gráfica. Esta función no tiene paridad. ¿Por qué? Porque para que sea par, lo que está en el primer cuadrante debe ser igual a lo que está en el segundo cuadrante. No se cumple. Tiene que tener simetría con respecto a Y. No se cumple. Para que sea impar, tiene que pasar por el punto de origen y lo que está en el primer cuadrante esté reflejado en el tercero igualito, o lo que está en el segundo se refleje en el cuarto igualito. Y esto no ocurre. Entonces este tipo de función no tiene paridad. ¿Okay? Si lo queremos demostrar matemáticamente hablando, también se puede demostrar matemáticamente hablando. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra mediante la siguiente fórmula. F de x sea igual a f de menos x. Esto es para que la función sea par. Esto es para que la función sea par. Con esto se cumple que sea par. Y para que sea impar tiene que ser f de menos x igual a menos f de x. Y luego nosotros tenemos que demostrar, pero ya yo sé que no tiene paridad porque no es par ni tampoco es impar. Pero igual vamos a demostrar. Ya yo tengo la función f de x. La función f de x es toda la función que es 3 elevado a la x más 1. Y aquí menos 2. Esa es la función original. Ahora voy a hallar el f de menos x. Aquí solamente le cambio el valor a la x. Entonces sería en este caso 3 elevado a la x, pero en vez de colocar x positivo le coloco el menos x. Entonces aquí me va a quedar que esta expresión es igual a 3 elevado a la menos x más 1. Y esto es igual, menos 2, perdón. Y esto no es igual, porque no es igual a tener 3 elevado a la x más 1 a tener 3 elevado a la menos x más 1, menos 2. Eso no es igual. Entonces podemos decir que f de x es distinto a f de menos x. Y por ser distinto, no es par. ¿Okay? Vamos a ver si es impar. Tenemos que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Aquí, obviamente, no lo voy a hallar porque ya la tengo. Miren, ya lo tengo aquí, ya lo hallé aquí.
Tengo toda esta expresión que es f de menos x. Voy a hallar solamente f menos f de x. Este sí no lo tengo. Entonces aquí sería menos a toda la función. Sería 3 elevado a la x más 1. Y aquí sería menos 2. Entonces ese menos me multiplica a toda la función. Entonces sería menos f de x va a ser igual a menos 3 elevado a la x más 1, y que sería menos por menos es más, sería más 2. Obviamente tampoco es igual, porque sería que f de menos x es distinto a menos f de x. Recuerden que aquí abarca toda la función, mientras que aquí abarca solamente el valor de x. Miren, f de menos x es 3 elevado a la menos x más 1 menos 2, y esta de aquí sería menos 3 elevado a la x más 1 más 2. Entonces son diferentes, por lo tanto no es impar. Simplemente eso. Y cuando no son pares, no son impares, simplemente no tienen paridad. Y entonces aquí tenemos el ejercicio. Es un ejercicio bastante largo, pero muy productivo.